En el mundo de One Piece, sus personajes se relacionan de todas las maneras posibles. Existen algunos que se adoran con locura, otros que acostumbran a trabajar en equipo, y algunos otros tienen rivalidades bastante interesantes, las cuales en algunas oportunidades hacen que se desarrollen tramas importantísimas para la historia, y en otros casos dan pie a que los personajes involucrados mejoren un montón en múltiples aspectos. Y hoy hablaremos a mucha más profundidad de esto, puesto que les traigo la lista de las 10 rivalidades más épicas de todo One Piece. En él veremos a personajes extremadamente importantes para la historia y acontecimientos que marcaron un antes y un después en la trama. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Antes de iniciar con el top, creo que es oportuno lanzar unas menciones honoríficas. Esto porque si bien es cierto que como rivalidades no son mejores que las 10 que veremos dentro, como mínimo se merecen ser nombradas. La primera es la de Dory y Brogy. Estos dos gigantes estuvieron luchando a diario en 1 vs 1 durante décadas solo porque querían demostrarse el uno al otro cuál era el más poderoso. Competencia que incluso a día de hoy sigue haciéndose, a pesar de ya no estar en Little Garden. Luego está el caso de Doflamingo contra Crocodile. Estos dos villanazos tienen una lucha de egos en donde uno quiso doblegar al otro haciéndole su subordinado. Ambos comparten ciertas similitudes dentro de la historia, por lo que la gente les considera semejantes y tiende a compararlos. Y por último está el Yamato vs Carrot. Esta rivalidad fue tan corta como intensa, ya que solo se dio en el fandom durante el arco de Wano. Y esto ocurrió porque hubo una especie de lobotomización colectiva que nos hizo creer que solamente una se subiría al barco tras Wano para ser Nakama. Al final ninguna de las dos lo hizo, y lo más gracioso de eso es que la gente se peleaba por ellas, pero dentro de la historia ni siquiera llegaron a interactuar directamente. Irónico, ¿no lo creen? Dicho esto, ahora sí, empecemos con el top. Así que comience la aventura. Empezamos la lista con una rivalidad que se creó en el siglo vacío. Esa es la del Joy Boy versus Imu. Y verán, existe un montón de pistas que hacen que debamos asumir que estos dos personajes como mínimo tuvieron sus diferencias, ya que lucharon el uno contra el otro en la Gran Guerra. Uno empezó la misma siendo una especie de líder para uno de los bandos, y el otro terminó siendo el líder del otro bando cuando dicha guerra acabó. Sumado a esto, también debemos mencionar que esa reacción que tuvo el máximo gobernante mundial cuando sintió nuevamente el haki del conquistador del Mugiwara original, la cosa se puso sumamente interesante. Esto lo vimos al final del arco de Egghead. Ahí el gigante ancestral accionó una pequeña cuerda que contenía el haki del Joy Boy, mismo que se extendió hasta Mary Joyce. Al llegar ahí y entrar en contacto con Imu, el rey acabó arrodillándose mientras temblaba de miedo por haber tenido en mente a ese personaje tan poderoso. Y no es para menos, puesto que recordemos que el Joy Boy fue la primera carta de triunfo que tenía el Gran Reino para poder derrotar a los otros 20 reinos contra los que se enfrentaba. Vamos, que para luchar durante 100 años en una guerra donde estaban en inferioridad numérica hay que ser extremadamente poderoso. De momento no conocemos cómo se llegó a esa conclusión en donde Imu acabó derrotando al Joy Boy, así como tampoco todo el contexto de esta rivalidad. Sin embargo, considero que se merece estar aquí por la importancia que seguramente tendrá para la historia, y más adelante se darán cuenta que este es un factor determinante para posicionar en los siguientes puestos. Es un misterio, muy misterioso. Y antes de continuar con el video, por aquí te estaré dejando un top 10 que hice de los mejores usuarios de haki. Échale un ojo que seguro que te gustará. No me cuentas tu vida, crack. Ahora, la siguiente rivalidad es una que tenemos bastante más vista, y esta es la triple que existe entre nuestro protagonista Monkey D. Luffy y sus compañeros supernovas Trafalgar D. Waterloo y Eustace Captain Kidd. Y a ver, la cosa como es, gente, todo apunta a que la rivalidad anterior será muchísimo, pero que muchísimo más interesante que esta. Sin embargo, como de momento nos hace falta toda la info que no debe faltar para evaluarla, no podemos decir a ciencia cierta que será mejor, porque así como podría ser buena e interesante, Oda también podría marcarse un trasfondo de Zoro con ella en Wano, es decir, hacer una porquería aberrante que todo el mundo termine odiando. Es por esta razón que me parece prudente dejarla al final, y a partir de este punto hablar de las que sí que tenemos más información a la mano, como por ejemplo esta rivalidad entre supernovas, la cual nació en Shabondi cuando los tres se conocieron. Ahí tuvieron una lucha de egos en donde cada uno a su manera intentó mostrar dominancia por sobre el resto, combatiendo a los Marines que fueron al lugar luego del puñetazo que le metió Luffy al Tenryubito. Posteriormente la cosa se siguió desarrollando por medio de Luffy y Law, que hay que decirlo, carrearon totalmente esta rivalidad, ya que Kid se ausentó durante mucho tiempo en la historia. Law por su parte ayudó al protagonista a escapar de Marineford y le dio primeros auxilios para que no muriera, esto porque pensó que le sería de utilidad en el futuro a ambos tener una D en su nombre, y no se equivocó, ya que tras el salto temporal Luffy le ayudó a derrotar a Doflamingo, cosa que dio pie a que el cirujano se replanteara sus objetivos y empezara a intentar descubrir el secreto detrás de esa letra en su nombre, y mientras tanto Kid pues hizo una alianza con otros bobos y se lo acabó papeando Kaido. No obstante, no tendría que preocuparse mucho, ya que posteriormente sus dos rivales seguirían avanzando en el nuevo mundo hasta
hasta llegar a ese mismo lugar. Ahí Luffy le sacó de prisión y eventualmente los tres irían a Onigashima a pelearse contra Kaido y Big Mom. Gracias a esta rivalidad que tenían entre sí, todos compitieron por derrotar a los emperadores, cosa que acabó bastante bien, puesto que Luffy derrotó a Kaido con ayuda de todos, y Kid y Law derrotaron a Big Mom trabajando en equipo, generando así un cambio drástico en el mundo, ya que sacaron de la ecuación a dos pilares en los que se fundamentaba la piratería del nuevo mundo. Posteriormente los tres le pusieron fin a esa alianza y cada uno buscó su propio camino. De esto solo salió bien parado Luffy, y el final de los otros dos es cuanto menos incierto, por lo que, aunque podría decirse que fueron un tanto desaprovechados Kid y Law tras Wano, al menos fueron de mucha utilidad previo a eso, bueno, sobre todo Law. Es por esto que como rivalidad triple se merece estar en el top. Usted no aprende, ¿verdad? Seguimos con la rivalidad que se generó en el Oro Jackson entre los dos tripulantes más jóvenes que estaban ahí, Shanks el pelirrojo y Baggy el payaso. Estos dos personajes, a pesar de que en el fondo se querían como hermanos, se la pasaban constantemente discutiendo por las cosas más ridículas, llegando a tener que intervenir el propio Rayleigh por lo inaguantable que se hacían las situaciones mientras eso se daba. Pero todo tiene su origen, y es que todo esto inició por culpa de, aunque no lo crean, el sombrero de paja. Como todos recordarán, en algún momento de la historia, Goldie Roger decidió cederle su sombrero de paja a Shanks. Sin embargo, al Baggy estar también en la tripulación, hubo una especie de desplace bastante feo, puesto que el hecho de que le dieran ese objeto tan importante a uno y no al otro marcó una gran diferencia entre ellos. Pero ¿por qué lo hizo de esta manera Roger? Eso se debe a que Shanks, dentro de los dos, era el que más tenía parecido con su capitán, por lo que era ideal que fuera su heredero. Evidentemente esto es algo que no debió haber hecho siendo el padre de ambos, por lo que generó en Baggy un complejo de inferioridad que cada vez se fue acrecentando, y que le alejó poco a poco del camino ideal que pudo haber tomado como ex miembro de la banda del Rey de los Piratas. Que Baggy sea un debilucho actualmente es en parte culpa del trato que le dio Roger, dicho lo cual, en un principio esto no iba a escalar a tanto, ya que dentro de lo que cabe el payaso había aceptado ser el telonero de su hermano, pero hubo una situación que lo cambió todo, y esa se dio tras la ejecución de su capitán en Lockdown. Ahí, luego de que ésta iniciara la gran era de la piratería, Baggy le preguntó a Shanks si iría a buscar el One Piece, esto porque en un principio tenía planeado ir por su cuenta, ya que no estuvieron presentes en el Oro Jackson cuando este llegó al lugar, puesto que Baggy enfermó antes de ello, y Shanks se quedó con él para cuidarle. Por esta razón el peliazul quería ayudar a su hermano al llegar a dicho lugar. Sin embargo, Shanks le respondió contundentemente que no tenía planes de hacerlo, esto porque en su cabeza ya tenía pensado conformar una tripulación y realizar una serie de tareas que le dejó pendiente su capitán. No obstante, de esto no era consciente Baggy, por lo que al recibir la negativa se lo tomó muy a mal, y ese cariño que le tenía a Shanks pasó a ser resentimiento, separando sus caminos definitivamente. Luego de unos cuantos años se volvieron a encontrar en Marineford. Ahí vimos que Baggy seguía molesto con él, pero Shanks por su parte le continuaba teniendo mucho aprecio, contando con él para que le llevara ese mismo sombrero que tantos problemas generó en el pasado a Luffy. Ahora, eventualmente ambos se convirtieron en emperadores del mar, y al verse en la posibilidad por su cuenta, cada uno decidió reclamar el One Piece, cosa que les llevará a confrontarse nuevamente. Eso sí que es místico, compadre. Pero continuemos con el pelirrojo, ya que la siguiente rivalidad de la que hablaremos es la que tuvo este contra el Ojos de Halcón. Verán, tras la ejecución de Roger, como ya mencionamos antes, Shanks siguió su propio camino. Esto le llevó a hacer su propia tripulación, y como no podría ser de otra manera, a pelear contra distintos enemigos, siendo el más destacable de ellos el que en ese momento era conocido como el Cazador de Marines. Según el propio Barba Blanca, es decir, uno de los tipos que más estatus llegó a conseguir en la piratería, los duelos entre ambos personajes fueron sumamente entretenidos de presenciar, hasta el punto en el que los resultados de los mismos se extendieron por toda la Grand Line. De momento no hemos tenido la oportunidad de ver aunque sea uno de ellos, pero lo que sí que sabemos es que ambos tenían una habilidad con la espada extremadamente buena, y esto les llevó a ambos a posteriormente escalar a niveles de poder estratosféricos, cosa que se traduce perfectamente en los títulos que poseen a día de hoy. Por un lado, uno es uno de los emperadores del mar, y al otro literalmente se le considera como el mejor espadachín del mundo. No obstante, esta rivalidad tuvo un punto y aparte bastante pronunciado cuando Shanks perdió el brazo por salvar a Luffy, ya que esto le afectó muchísimo en su nivel técnico como espadachín, cosa que hizo que Mihawk se desinteresara al seguir luchando contra él. Ahora, al menos todo lo que consiguieron en su camino previo les sirvió para colocarse en la cúspide de la piratería, puesto que estar constantemente compitiendo les forzó a mejorar hasta ese punto. Dicho lo cual, gracias a todo esto ambos desarrollaron mucho respeto por el otro, y se podría decir que hay cierta amistad, puesto que los dos son bastante cordiales entre sí, llegando incluso a evitar el conflicto y a depositarle cierta esperanza a la tripulación de los Mugiwara, ya que en ellos se encuentra el heredero del sombrero del pelirrojo y el aspirante al puesto del Ojos de Halcón, teniendo estos dos a ambos personajes como figuras que les inspiraron a cumplir sus respectivos sueños. Definitivamente una rivalidad bastante trascendental en la historia. Ya, Fifi, abajo. Pero antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde les resumo y analizo la historia de Draco el Mihawk. Échenle un ojo, que con eso me apoyan un montón.
Bueno, volvemos. Dale. Y ahora daremos un giro bastante drástico, ya que pasaremos a hablar de rivalidades de piratas a una entre dos marines. Y es que la que tuvo Akainu con el que en aquel entonces era conocido como Aokiji fue una rivalidad sumamente bien representada. Por un lado está el tema elemental de ambas frutas del diablo, siendo el hielo contra el fuego, en este caso representado como magma, una forma bastante buena de hacernos comprender que ambos personajes son contrapartes. Y es que si nos ponemos a analizar el tipo de justicia que ambos quieren impartir, nos daremos cuenta que evidentemente estos tipos jamás iban a poder llevar bien. Por un lado, Akainu lleva a cabo acciones basándose en el extremismo de su visión referente a lo que se debe hacer con los que rompan la ley, las cuales no son tan complicadas, puesto que consisten en perseguir a quienes desobedezcan la ley hasta la última consecuencia. Esto como método disuasorio para que el resto de personajes eviten delinquir, y un ejemplo de esto lo podemos ver en la tragedia de Ohara, donde no dudó en eliminar un buque entero que trasladaba a los habitantes inocentes del reino para prevenir que algún erudito se escapara. Evidentemente esto fue algo a lo que Aokiji, quien también estuvo presente en el incidente, reaccionó de muy mala manera, ya que él le daba mucha más importancia a la moralidad de sus actos, por lo que vio de terrible manera la decisión de su compañero. Este tipo de diferencias al actuar les llevó a discutir en varias oportunidades, cosa que por ejemplo vimos en Marineford, donde se notó que ambos estaban completamente cansados del otro. No obstante, a su manera cada uno era un efectivo invaluable para la marina, ya que lograron escalar hasta el puesto de almirante de la marina, cosa que les valió para ser considerados como reemplazo de Sengoku luego de que este último dejara el puesto al finalizar la guerra de la cumbre. Esto les llevó a ambos a tener un duelo en Punk Hazard, en donde el ganador se quedaría con el puesto del líder de la marina, por lo que estuvieron durante 10 días seguidos luchando, cosa que dejó secuelas en la isla, modificando así el entorno por el enorme poder que ambos usuarios Logia tenían. Al final acabó ganando Akainu, y Aokiji, además de perder una pierna, también decidió dejar la organización. Definitivamente esta rivalidad es extremadamente interesante, y como ambos personajes son poderosos y siguen vigentes en su mundo, seguramente seguiremos viendo cosas de ella en un futuro. El único de salma a su madre, ¿a quién eres tú? Ahora, ¿cuándo yo mencioné esa vaina? ¿Cómo que yo no sé leer? Yo sé leer más que tú. Coño, pero tú estás loco, hijo de tu maldita madre. ¿Cuándo yo te he mencionado nada de esa mierda, coño? Tú eres un maldito irresponsable. Eso Oye, no siempre es vamos a tener este maldito problema, coño. La maldita misma mierda. Diablo, te voy a guisar con pollo a ti. Tú como un hombre no puedes conmigo. Tú como hombre no puedes conmigo. Mamá huevo, ¿quién te dijo a ti que yo no sé cuidar a los niños? Pero a partir de ahora entramos en las ligas mayores, gente, y para inaugurarla tenemos una de las rivalidades más famosas de toda la historia de One Piece, Goldie Roger vs Monkey D. Garp. Estos dos personajes nacieron en el East Blue en la misma época, y aunque ambos decidieron tomar caminos totalmente distintos en sus vidas, sus enormes voluntades les llevaron a cruzarse eventualmente, estando uno del lado de la marina y el otro siendo un pirata. Se comenta mucho que estos dos personajes tenían un nivel de poder tan grande como igualado, cosa que dio pie a que se generaran muchos enfrentamientos extremos en donde los dos usuarios de Haki seguramente destruían todo a su paso sin querer mientras peleaban. Y hay que ser sinceros, viendo el poder que demostró tener Garp en la actualidad, el cual evidentemente estaba mermado por la edad, que a pesar de ello le permitió destruir un puerto entero de un puñetazo, el desorden que debieron ocasionar ambos en su etapa prime debió haber sido de proporciones bíblicas. No se sorprendan si más adelante vemos en la historia como en algún 1 vs 1 hayan destruido una isla entera. Pero bueno, hablando de islas destruidas, un acontecimiento muy trascendental para la historia que involucra a estos dos D fue el incidente de God Valley. Ahí ambos personajes en un principio lucharon el uno contra el otro, puesto que Garp quería capturar a Roger y este último quería robar los tesoros que los Tenryubito tenían en el lugar. Sin embargo, luego entró otro D en la ecuación, Rox D. Shebek, capitán de los piratas Rox. Este tipo fue tan peligroso que hizo que esos dos rivales jurados se tuvieran que aliar para derrotarle, cosa que aunque no lo crean suma muchísimo esta rivalidad, ya que no es tanto el pelear y odiarse entre sí, sino también funcionar bien en conjunto cuando lo amerite, cosa que veríamos posteriormente también cuando Garp aceptó ayudar a su enemigo cuidando a su hijo luego de que este fuera ejecutado, quedando completamente demostrado el respeto que llegaron a tener el uno por el otro. Definitivamente una rivalidad epiquísima de la cual probablemente veremos más si es que a Oda le da la gana de mostrarnos el incidente de God Valley en el manga y no a través de un SBS. No seas tan crédulo, McFly. Pero antes de continuar por aquí te estaré dejando mi video en donde te resumo y analizo la historia de Monkey D. Garp. Échale un ojo que seguro que te gustará. Yo simplemente le dije a Dadán que te cuidara por par de días. Eso no hay más de ahí. Yo no entiendo qué es lo que tú dices. Un par de días, mamá huevo del diablo. Tú te estás volviendo loco. Mi nieto favorito, mi nieto más bonito.
No se puede negar que el puesto anterior fue una rivalidad que construyó los cimientos tanto de la piratería como de la marina. Sin embargo, me parece que por encima de ella está la de Shanks vs Barba Negra. Sí, es la tercera vez que aparece el pelirrojo en el video, pero las cosas como son. Shanks ha sido un personaje sumamente determinante para la historia, y esto se nota un montón cuando analizamos ese conflicto que tiene con Marshall D. Teach. En un principio este último logró crearle la cicatriz al pelirrojo cuando aún era miembro de la banda de Barba Blanca, cosa que le creó un resentimiento brutal a Shanks, el cual se lo fue guardando a lo largo de los años, pero llegó un punto en el que decidió actuar, y ese fue cuando Teach entró en conflicto con Portgas the Ace, el hijo de su antiguo capitán. Al enterarse de que ambos piratas estaban por confrontarse, Shanks fue hasta donde Barba Blanca para sugerirle que interviniera, ya que si no lo hacía su hijo Ace acabaría mal, pero el veterano decidió no hacerle caso, y al final se demostró que Shanks tenía razón, ya que Teach no solo le ocasionó una desgracia a Ace, sino que también al propio Newgate. Posteriormente ambos personajes se cruzaron en Marineford. Ahí Shanks le ofreció unos machetazos a Teach por si quería seguir peleando en el lugar, pero este último no fue tan tonto como para aceptarlos, y se fue, ya que en ese entonces no contaba con la fuerza suficiente como para derrotarle en un enfrentamiento directo. Luego la historia siguió desarrollándose. Teach por su parte se convirtió en su semejante convirtiéndose en Yonko, y actualmente Shanks se encuentra buscándole para eliminarlo, ya que le considera extremadamente peligroso para su mundo en general. Eventualmente esta rivalidad explotará y ambos personajes se pelearán, y cuando eso suceda prepárense porque veremos una de las peleas más épicas vistas hasta ahora, por lo que por el hype que Oda nos ha construido con ellos y por los movimientos que ambos han ido teniendo en sus viajes teniendo en cuenta al otro, esta rivalidad se merece estar tan alto en el top. Pero ahora entramos en el top 3, y para hacerlo debemos soltar a uno de los dos personajes de la rivalidad anterior y quedarnos con el otro. Sorprendentemente no será Shanks el que se quede, así que Teach será el elegido, pero ¿quién es el otro personaje involucrado? Pues en este caso el elegido de la historia, Monkey D. Luffy. Verán, si bien es cierto que Teach lleva mucho más tiempo que Luffy en el tema de la piratería, puesto que lo es desde antes de que el sombrero de paja naciera, no fue hasta que Luffy inició su viaje que Teach se creó su propia tripulación, por lo que podría decirse que ambos capitanes zarparon más o menos en paralelo. Claro, la ventaja en este caso la tenía Teach por la experiencia, dicho lo cual, en la historia se nos estableció que ambos personajes serían rivales desde la presentación de Barba Negra en el arco de Haya. Ahí pudimos ver cómo eran dos caras de la misma moneda, puesto que ambos eran piratas soñadores, pero que se diferenciaban por su actuar, ya que tenían moralidades sumamente distintas, y esto les llevó a entrar en conflicto, ya que Teach no dudaba en traicionar por la espalda a quien sea, cosa que de hecho ocasionó su pelea con Ace, el hermano de Luffy. Tras derrotarle y entregarle obtuvo su puesto de Shichibukai, el cual usó para meterse en Impel Down y reforzar su tripulación con los presos más peligrosos del lugar. Al entrar en la cárcel se cruzó con Luffy, y ahí ambos tuvieron un pequeño enfrentamiento en donde el sombrero de paja se desquitó por lo que Teach le hizo a su hermano. Sin embargo, debido al peligro que generaba este último, Jinbe se interpuso, evitando que se papearan a Luffy. A partir de ese momento sabíamos que eventualmente se cruzarían de nuevo, pero lo que no hubiéramos esperado es que ese enfrentamiento se tardaría tanto en llegar, ya que Teach se posicionó como un emperador del mar tras Marineford, y actualmente se encuentra buscando el One Piece al igual que Luffy. Ambas bandas eventualmente se cruzarán, y esto dará pie a que inicie uno de los enfrentamientos más esperados por los fans. Adicional a esto, hay que destacar que la rivalidad entre ambos se sigue desarrollando, y tengan presente esto porque puede que no estemos ni la mitad de hypeados por esto como lo podremos llegar a estar en un futuro por algún acontecimiento que suceda y que les involucre a ambos. ¿Quién diablo que está aplaudiendo? Mi loco, eso me suena como Chapa aplaudiendo. Teach, la chapa, págala. Es verdad, Teach, la Chapa la tiene como descontrolada, mi loco. ¿Y qué es lo que le pasa a ustedes? Yo no puedo caminar tranquilo, ya ustedes están haciendo comentarios indebidos. Pero, ¿qué podría ser mejor que una rivalidad tan hypeada? Pues a mi parecer una que se construyó para literalmente dividir a la comunidad. Si bien es cierto que actualmente Teach tiene muchos fans, no existe nadie que apostará por él cuando tenga su pelea definitiva con Luffy. En cambio, la que veremos actualmente sí que está bastante dividida, y esa no es otra que la rivalidad de Zoro contra Sanji. Cualquiera que haya pasado un mínimo de tiempo metido en el fandom sabrá que esta rivalidad entre los dos miembros más poderosos de los sombreros de paja han generado muchísimos problemas en los fans de la historia. Y es que esta es una de las preguntas más típicas que se hacen entre ellos: ¿te gusta más Zoro o Sanji? De esto dependerá tener de enemigo a una buena parte de la comunidad o a la otra. Todo esto, como les dije antes, fue generado porque el propio Oda así lo quiso, ya que Oda escribió a ambos personajes de tal forma en que fueran lo suficientemente interesantes como para que le gustaran mucho a los lectores, y al contraponerlos constantemente al hacer que compitan o discutan hizo que sus respectivos fans odiaran al personaje contrario al que les gusta. Lo curioso de esto es que esta situación ha crecido tanto que incluso a día de hoy los respectivos fandoms de cada uno odian más al personaje contrario
contrario que el propio rival. Es decir, si eres fan de Zoro, seguramente odiarás más a Sanji que lo odia el propio espadachín, cosa que a mi parecer es bastante lamentable, puesto que en la historia ambos sombreros de paja, a pesar de no llevarse bien, se respetan un montón, y esto se puede evidenciar en el arco de Foxy, ya que ahí trabajaron épicamente en conjunto para recuperar a Chopper en la Davy Back Fight, demostrando que eran capaces de hacer sus diferencias a un lado por cualquiera de sus compañeros, siendo esto una demostración de respeto bastante buena. Pero por si esto no fuera poco, luego tenemos el caso de Wano, donde Sanji ayudó a Zoro luego de que acabara reventado en la azotea al pelear contra los Yonkou. En ese momento el espadachín demostró que confiaba lo suficiente en su rival como para quedarse descansando mientras su compañero le aplicaba primeros auxilios, y no se equivocó, puesto que estando bajo el cuidado de Sanji no le pasó absolutamente nada. Posteriormente se recuperó y ambos pelearon en conjunto nuevamente contra King y Queen, protegiéndose entre sí de los ataques de los comandantes. Y para ponerle la cereza al pastel, más adelante el cocinero demostró que también confiaba ciegamente en su rival cuando estaba inseguro en si perdería sus sentimientos tras el despertar de sus genes. Esto le llevó a llamar a Zoro por Dendenmushi, y cuando logró contactar con él le encomendó que le eliminara si es que dejaba de ser él. Es decir, si Sanji perdía la conciencia, confió en Zoro para que le eliminara, siendo este un momento sumamente épico para ambos. ¿A ti cuál te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Puesto número 2 para el Sanji vs Zoro. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Y ahora, teniendo en cuenta que la rivalidad que más divide al fandom quedó en el top número 2, ¿qué podría superarlo? Pues simple, literalmente la rivalidad más importante y trascendental dentro de la historia, la que tuvieron el hombre más fuerte del mundo con el rey de los piratas, Edward Newgate vs Goldie Roger. Esta rivalidad literalmente construyó la historia moderna de One Piece, ya que tras el incidente de God Valley, Newgate se transformó en el capitán de su propia banda y empezó a rivalizar directamente con Roger. Esto les llevó a tener varios enfrentamientos llenos de peleas epiquísimas. Lo curioso es que a través de ellas se fue construyendo una amistad bastante buena, la cual se vio en la pelea que ambos tuvieron durante el flashback de Oden. Ahí los dos piratas chocaron sus Meito en una de las demostraciones de haki más potentes vistas hasta ahora, y luego de un par de días de lucha continua, ambas bandas tuvieron una celebración en donde intercambiaron tesoros, y donde incluso Oden pasó de un barco a otro. Gracias a esta buena relación, Roger eventualmente llegó a Locktel, lugar en donde se enteró de los secretos del mundo, mismos que posteriormente le contaría a Newgate en su última reunión, y que también motivaron al que sería conocido como el rey de los piratas a crear la gran era de la piratería con la declaración que dio antes de su ejecución. Con esto encendió las llamas de su mundo, mismas que posteriormente fueron avivadas en Marineford cuando Barba Blanca declaró que el One Piece existía, reafirmando lo que comentó Roger en su momento. No se puede negar que ambos personajes trabajaron excelentemente en conjunto, y por la importancia que tuvieron para la obra en general, son justos merecedores de tener la rivalidad más épica de todo One Piece. Y bueno gente, estas fueron las 10 rivalidades más épicas de One Piece. Déjenme en los comentarios cómo las ordenarían ustedes. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando un video en donde hice un top 10 de los mejores barcos de la historia. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.